El Partido Comunista de Venezuela denunció que está recibiendo ataques desproporcionados del régimen de Nicolás Maduro. Sus líderes acusan al gobierno de llevar adelante una política liberal y entreguista, y se unieron a los partidos rebeldes del chavismo que armaron la lista Alternativa Popular Revolucionaria para las elecciones parlamentarias. Aunque Diosdado Cabello ha insistido en proclamar que el polo patriótico va unido y pregona la revolución bolivariana, llegó para quedarse, y por eso la necesidad de ir a estas elecciones blindados de manera unitarios. Hoy se hace una necesidad. La realidad es que varias organizaciones, entre ellas dos de los partidos fundamentales que han acompañado al polo patriótico, lanzaron candidaturas propias, en lo que llaman Alternativa Popular Revolucionaria. Ante esa avalancha de partidos y organizaciones que manifestaban no ir en las candidaturas perfectas, el Tribunal Supremo de Justicia actúa en una clara injerencia en las directivas de algunos de esos partidos. Lo hace en el caso del PPT, la segunda organización más votada del polo patriótico, arrebatándole la Secretaría General al líder más destacado de esa organización, Rafael Uzcategui. Tupamaro, que es una organización política nacida como el grupo colectivo más antiguo de la parroquia 23 de enero, en la que Tarek El Aizami tenía interés particular, el líder de Tupamaro siempre ha sido José Pinto, odiado por muchos y seguido por otros tantos. Pero al negarse a entregar el partido, termina preso acusado por el asesinato de un joven y el Tribunal Supremo de Justicia le quita el partido. En el caso del Partido Comunista de Venezuela, dirigido por Jesús Figuera, es otra historia porque, aunque tiene pocos militantes, su importancia es simbólica. A pesar de las presiones, amenazas y chantajes, los partidos rebeldes armaron ayer la lista nacional de la APR, que encabeza el jefe del PCB, Óscar Figuera, seguido de Rafael Uzcategui, quien era el secretario general del partido Patria para Todos PPT, a quien el Tribunal Supremo de Justicia desplazó arbitrariamente. También Pedro Eusen, del Comité Central del PCB, Félix Jesús Velázquez, Castillo de Izquierda Unida, Robert González del PPT, Ulises Castro y José Tomás Pinto, jefe de Tupamaro, a quien el Tribunal Supremo de Justicia también le arrebató el partido. No cumplieron. El PCB envió una comunicación a las direcciones nacionales y militancia partidos comunistas y obreros del mundo, PPCCOO, para explicar por qué se aliaron a la Alternativa Popular Revolucionaria y no al PSV para las elecciones parlamentarias. Su primer argumento es acumular fuerzas para una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano, que aseguran que se ha agudizado, así como la agresión del imperialismo estadounidense. Citaron la política aprobada por el 15 Congreso Nacional del PCB, junio de 2017, y desarrollada por la 14 Conferencia Nacional, febrero de 2018, en la que aprobaron el respaldo a la candidatura presidencial de Nicolás Maduro Moros en mayo de 2018, en el marco del Acuerdo Unitario Marco PSV-PCB. Revela el PCB que en los 30 meses transcurridos desde la firma del referido documento, el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Dirección Nacional del PSV, pese a los esfuerzos realizados por el PCB, no mostraron voluntad política para cumplir con ninguno de los compromisos contenidos en el acuerdo bilateral inherentes al ámbito nacional. Dicen que solamente se han coordinado iniciativas conjuntas en el escenario internacional, en procura de la solidaridad con el pueblo venezolano y de denuncia de la agresión del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos. Destacan que por parte del gobierno se ha avanzado una política económica liberal, reformista y entreguista, totalmente en contravía a lo establecido en los acuerdos PSV y PCB. Configuran el avance de un cuadro de ruptura del gobierno y la dirección mayoritaria del PSV con la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo a nivel programático y práctico que, como es de suponer, coloca sin dudas al PCB en el campo de las demandas populares y de la defensa de las conquistas alcanzadas.
La respuesta es represión. Narra el PCB la implementación de una política salarial regresiva, que se traduce en la caída abrupta del ingreso real de los trabajadores, la eliminación de derechos contractuales contenidos en las convenciones colectivas, la evaporación de los ahorros y prestaciones sociales, los despidos masivos ilegales de trabajadores del sector público y privado, en abierta complicidad con las autoridades del Ministerio de Trabajo. Reconocen que la caída de los salarios se ve agravada por la política de apertura y dolarización de la actividad económica, la completa subordinación a los intereses del empresario en lo que respecta a la fijación de los precios de los bienes esenciales de la canasta básica alimentaria y el progresivo deterioro de los servicios públicos que, en algunos casos, avanzan hacia su privatización o concesión a sectores privados con excepcionales condiciones de explotación. Justifican que ante las precarias condiciones de vida la clase trabajadora ha generado su resistencia combativa frente al retroceso creciente de los derechos laborales, a lo que ha respondido el Estado venezolano con represión, criminalización y judicialización a las legítimas luchas obreros-sindicales. Entre otros hechos, resalta la ofensiva criminal de los terratenientes contra los campesinos y trabajadores agrarios, sumado al desalojo de las familias campesinas de sus tierras, el asesinato de luchadores campesinos y la judicialización de las luchas antilafundistas. Entre esos asesinatos destacan que el 31 de octubre de 2018 fue asesinado por orden de terratenientes el camarada Luis Fajardo, miembro del Comité Central del PCB y líder campesino del sur del lago de Maracaibo, junto al activista popular Javier Aldana y, a la fecha, no se ha hecho justicia ni con los criminales ni con las 300 familias campesinas en lucha. Manifiestan que en los meses transcurridos del año 2020 y aún en el medio de la expansión de la pandemia mundial, el imperialismo estadounidense y sus aliados europeos no han cesado en sus acciones de presión política, económicas y militares dirigidas a provocar un cambio de gobierno en Venezuela, la apropiación ilegal de activos de Venezuela en el exterior, las sanciones coercitivas unilaterales dirigidas a bloquear las operaciones comerciales y fuentes de financiamiento del país y las movilizaciones de fuerzas militares para construir un cerco fronterizo y marítimo sobre Venezuela se han incrementado en lo que va de año. Minimizan el efecto diciendo que la alternativa popular revolucionaria no representa, por tanto, una ruptura en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ni con el gran polo patriótico Simón Bolívar, y mucho menos con nuestra línea de construcción de la amplia alianza patriótica y antiimperialista para hacer frente al enemigo común. Destacan que el PCB, en conjunto con los partidos políticos y movimientos sociales revolucionarios, corrientes populares y núcleos del chavismo de base popular que integramos la Alternativa Popular Revolucionaria, APR, participaremos de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2020, presentando nuestras candidaturas propias e independientes en las listas y suscripciones de todo el territorio nacional, expresión verdadera de la unidad en la diversidad popular revolucionaria, construida en consulta dinámica desde y con las bases de nuestras organizaciones. Ataques del PSV. Reclaman que la decisión del PSV está siendo objeto de un ataque desproporcionado por parte de sectores de la Dirección Nacional del PSV y del gobierno, lo cual asumimos como una dinámica objetiva que es expresión de los intereses de clase confrontados. Se utiliza el complejo cuadro del asedio imperialista sobre Venezuela con el fin de descalificar a la APR, señalando a sus integrantes de traidores y divisionistas que hacen al juego a los planes imperialistas. Estos ataques tienen como objetivo impedir que se configure un referente de fuerzas populares y revolucionarias en torno al cual se organice la resistencia de clase frente al rumbo inconsecuente que está tomando la política del gobierno. Estas intenciones han quedado confirmadas con la reciente sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, donde se concreta la intervención judicial del PPT, integrante junto al PCB, Izquierda Unida y el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, del Frente Popular Antiimperialista y Antifascista,
instancia propulsadora de la APR, aunque por otras razones también se produjo la intervención del Movimiento Revolucionario Tupamaro, cuya corriente principal, que fue despojada de su tarjeta electoral, se incorporó a la APR.